Muy buenas, sean bienvenidos a una cita más con la naturaleza. Ávila es así de natural. Estamos iniciando programa de este mes y conmigo pues somos los García, Vicente García, Soraya García, los García. Aquí estamos, sí, de nuevo. Bienvenido de nuevo, Vicente. Gracias, igualmente. ¿Cómo te ha ido durante este mes? Bien, bueno, no nos podemos quejar y si nos quejamos nos da igual, así que nos da igual, buena ¿verdad? Gana, sí. La vida es así. Bueno, traemos un programa cargadito de cosas ya que vamos mirando hacia el verano, pero también rutas que ha ido haciendo Vicente con todo su equipo, con todos sus amigos. Y cuéntanos, Vicente, ¿qué vamos a poder ver hoy en el programa? Pues mira, en principio vamos a hacer una ruta muy cerquita de aquí, Ávila, unos 23 kilómetros, en un lugar pues donde el granito es el protagonista. Es decir, bueno, la provincia de Ávila, parte de ella es granítica, pero las dimensiones que adquieren algunos berrocales y algunos granitos son más espectaculares en unos lugares que en otros, y vamos a visitar uno de ellos, que luego le veremos. No lo vamos a desvelar. Decimos ¿Cómo le gusta la intriga a Vicente? Que anda cerca de aquí, pero no decimos más. ¿Y qué nos has traído más? Vamos a hablar también de unos libros, ya un poco picando a la gente para que se vaya de veranito, que van a hablar pues tanto de vacaciones como de playas. Son dos libros diferentes. Uno es cómo irnos de vacaciones con nuestra mascota, sobre todo si es un perro, y otro es pues cómo ver las playas más espectaculares de España. Bueno, o sea que vamos a disfrutar de nuestro país. Vamos a disfrutar dos libros novedosos de Anaya Turín. Y luego pues no podía faltar nuestra revista cabecera, que es Quercus, que todos los meses nos la envían y tiene unos temas de actualidad muy interesantes y que nos afectan a todos. Y luego un cuadernillo que es el Cárabo, que es un cuadernillo trimestral que ya le echábamos de menos. Sí, hacía mucho que no nos lo traías. Sale cada 3 meses, está dirigido por Pierre Dehomme y con unos dibujos también a plumilla muy atractivos, y también está el director, digamos, que es Benigno Varillas, que es un naturalista muy conocido, que es también fundador de Quercus. Cuando se fundó Quercus él estaba ahí a la cabeza, y Teresa Biceto. En el Cárabo nos habla de una planta muy común que vemos por aquí, que es la hiedra, que la vemos por los jardines. Luego veremos también exactamente, porque la tenemos por la mesa. Y hablaremos un poquito de ella, de sus características, y que a pesar de ser una planta muy común, pues tiene características muy especiales. Y muy curiosas, así que nos vamos a ir a publicidad, pero enseguida vamos a hablar de todo ello. De vuelta ya, nos metemos de lleno en Ávila es así de natural, y creo que nos vamos a ir a la zona de la Sierra de Ávila, por esa zona más o menos, Vicente, ¿dónde nos vamos a ir? Sí, estás acertando. Vamos a irnos muy cerca de aquí, a un pueblo que se llama Gallegos de Altamiros, en plena Sierra de Ávila, y donde podemos observar pues un mar de rocas, un mar de granito. Tal vez haya pocos árboles, pero también hasta las rocas son atractivas. Podemos ver ahí animales, si tenemos un poquito de imaginación, pues podemos ver tortugas, ¿no? Caracoles, perros, incluso hasta rocas que se besan. Uy. Vamos a ver un mar de rocas en Gallegos de Altamiros. Comenzamos una nueva ruta en automóvil. Salimos desde Ávila y tomamos la carretera en dirección a Muñico.
Muy cerca está Martierrero, primer pueblo por el que pasamos al poco rato de iniciar el viaje. Unos kilómetros después, cogeremos la desviación que nos lleva hasta Gallegos de Altamiros, donde aparcaremos el coche en su plaza principal. Es un lugar tranquilo y sosegado. Echamos un vistazo rápido y comenzamos un recorrido a pie que nos sorprende desde los primeros pasos. Acabamos de salir del pueblo, bueno, prácticamente estamos en él, y ya podemos apreciar los enormes berrocales que tenemos a nuestro alrededor. Es un paisaje excepcional y estamos rodeados de piedras. Nos recuerda mucho pues, la evolución que ha habido en la Tierra. Enormes y extensos berrocales se muestran ante nuestros ojos. Algunas piedras caballeras de gran tamaño, fruto de la erosión de milenios, se recortan frente a un cielo azul y potente, típico de nuestra serranía. Numerosas paredes maltratadas por el tiempo muestran su floreciente pasado ganadero y del que aún se mantienen algunos habitantes de la zona. Hoy teníamos un día bastante frío, pero muy clarito. A pesar de la distancia, desde aquí podemos ver el Silo de Arévalo, que está a una considerable distancia, pero somos capaces de observarle desde aquí. Un enorme bloque de granito nos llama la atención y decidimos acercarnos para comprobar desde la base sus verdaderas dimensiones. Mientras caminamos hacia él, solo algunos piornos dan un toque de verdor a un suelo erosionado y poco fértil. Un mar de granito fragmentado, con interminables bloques erosionados, se extiende ante nosotros, formando un conglomerado de sendas y pasadizos rocosos que a veces nos hacen dar varias vueltas para continuar avanzando. Apenas existen árboles por aquí, pero encontramos un pequeño rincón con piornos, varias encinas y un diminuto pinar que se funden con el granito omnipresente. Pocos árboles vemos por aquí, es una zona muy dura, prácticamente son bloques de granito entremezclados en algunos pastos, pero bueno, sí que podemos ver algunas encinas que sobreviven creciendo entre estos berrocales. Resulta muy atractivo este paisaje, es un paisaje muy peculiar. No hay bosques de árboles, pero sí hay bosques pétreos. Y además, pues estimulando la imaginación, en todas estas piedras podemos ver diferentes animales
y nos podemos imaginar un mundo distinto. Muy cerquita de Ávila está, y podemos hacer un recorrido por aquí porque merece la pena. Vamos a seguir investigando entre todos estos bloques de piedras, porque también nos han dicho que por esta zona hay una cueva con una curiosa leyenda. No tenemos guía hoy, así que es fácil que no la encontremos, pero bueno, vamos a investigar y a seguir paseando por este paisaje tan extraordinario. Caminamos sin rumbo fijo, tratando de descubrir nuevas formas talladas sobre los bloques de piedra por la naturaleza. Pequeñas llanuras en plena meseta nos muestran cómo la ganadería sigue siendo uno de los sustentos de las gentes del lugar. Y no podemos resistir la tentación de subirnos a un espectacular promontorio para contemplar la impresionante vista que podemos apreciar a nuestro alrededor. Ya desde el suelo llega el momento de estimular la imaginación de nuevo y encontrar seres mágicos escondidos entre las piedras, imaginarios animales petrificados e incluso, ¿por qué no?, dos enormes pedruscos que se fusionan entre sí con un beso apasionado. Ahora caminamos de nuevo sin sendero visible, poniendo ruta hacia otros bloques de piedra más altos o más compactos en busca de nuevas figuras, parando de vez en cuando para plasmar con nuestras cámaras este paisaje tan desconocido y a veces poco valorado. El sol primaveral, aún algo inclinado, proyecta nuestras sombras sobre el suelo, ofreciéndonos sugerentes imágenes para el recuerdo. Esta caprichosa luz de la mañana añade más magia aún a este lugar. Subimos ahora a otro bloque de piedra para contemplar y admirar la soledad, extensión y el silencio de este paisaje, donde te sientes transportado a otra época, e incluso si te concentras, te notas fusionado con la piedra, formando íntimamente parte de ella. Aquí hacia el norte vemos las tierras de la Moraña, una pequeña franja de encinar entre tanto berrocal y las tierras llanas, las tierras morañegas, pero allí al fondo podemos ver hoy, como es un día muy claro, pues un paisaje muy largo, a mucha visibilidad, a mucha distancia. Tenemos una visibilidad extraordinaria. Es decir, estamos en plena Sierra de Ávila, prácticamente en los límites de la Sierra de Ávila, una pequeña franja de encinar y detrás de nosotros hacia el norte las tierras morañegas. Vamos a ir regresando al pueblo entre este mar de berrocales que es muy atractivo.
Durante el regreso, algunos rosales silvestres salpican la vereda, ahora más visible, y solo un par de chopos lombardos se atreven a elevarse hacia el cielo con permiso de las rocas. Aunque esta enorme extensión pétrea podría parecer inerte, numerosos musgos y líquenes se adhieren a los berrocales y aprovechan cualquier resquicio de humedad para multiplicarse. Es la base de la formación del suelo y el inicio de un larguísimo proceso que a lo largo de milenios disgregará la roca. Ya muy cerca del pueblo nos llevamos una sorpresa y encontramos la cueva que veníamos buscando, así que aprovechamos y entramos en ella. Al final hemos encontrado una cueva. Creo que no es la que veníamos buscando porque me han dicho que era bastante profunda, pero bueno, esta puede ser una de las más interesantes que hay. Gran amplitud, aquí yo creo que caben pues 15 o 20 personas fácilmente, y bueno, realmente es un hueco entre bloques de granito. No es que sea una cueva porque esta zona granítica no es típica de cuevas, pero es muy interesante y además muy cerquita del pueblo. Tras una inspección más minuciosa, confirmamos que sí que es la cueva buscada, ya que posee numerosos recovecos y resulta bastante amplia. Regresamos a Gallegos de Altamiros y contemplamos con calma su arquitectura tradicional. Sus casas construidas en granito y fusionadas sabiamente con él. Incluso algunas de ellas están apoyadas sobre enormes masas de rocas. Y hay calles cuyo suelo son planchas de piedra madre. La quietud de estas calles resalta más aún su belleza y nos hace reflexionar sobre la pérdida de población de muchos núcleos como este, que necesitan recursos y ayuda urgente para poder seguir existiendo. No podemos permanecer impasibles mientras se pierde este patrimonio etnográfico y con él nuestro pasado y la historia de nuestros pueblos.
Ya lo han visto, una ruta, un bosque pétreo, por así decirlo, Vicente. Sí, sí, así es. Lo que te comentaba mientras veíamos la ruta, que para hacerla en verano, si hace mucho calor, hay que ir bien preparado y hidratarnos bien. Sí, sí, hay que ir con un buen sombrero, crema hidratante, agua sobre todo y paciencia. Pero es una ruta que a lo mejor no conocíamos mucho hasta ahora, ¿no? Que siempre nos fijamos mucho qué árboles hay, qué arbustos, qué plantas, qué fauna. Y aquí es cierto que te vas fijando en las piedras, que es otra manera también, de otra ruta diferente. Sí, además un poco viendo los berrocales que tenemos alrededor de, incluso bueno, aquí muy cerquita de Ávila los podemos contemplar, pero hay zonas muy específicas, por ejemplo en Gallegos de Altamiros o en Río Frío, que ya hicimos una ruta también sí. La ruta digamos mágica, porque veíamos animales, pero además como si estuvieran petrificados de verdad. En el caso de Gallegos de Altamiros no es tan espectacular las formas de los animales, pero sí que podemos descubrir algunos. Y vemos un poco la evolución de la Tierra, porque tener en cuenta que todos esos berrocales que están formados ahora, que tienen formas o piedras caballeras, pues eran bloques, en su origen eran bloques de granito compacto. Entonces el tiempo ha ido pasando, miles de años, el frío, el agua ha ido disolviendo los materiales de la piedra, los musgos y los líquenes, como hemos visto en el reportaje, han ido disgregando y han convertido pues esos bloques de piedra que en su origen eran casi macizos, pues en lugares mágicos, incluso con cuevas como la que hemos visto, en las cuales pueden meterse hasta 25 o 30 personas. Ibais buscando esa cueva, Vicente, al principio llegaste un poco, no sabía si era la cueva realmente que buscabais o no, al final sí que era, ¿no? Sí, sí que era, nos habían hablado de ella, pero no conseguimos ubicarla porque de hecho no vimos prácticamente a nadie por allí, es decir, no conseguimos ubicarla porque no llevábamos guía local como solemos hacer en otras ocasiones. Y bueno, ya lo dábamos casi por perdida porque era difícil encontrarlo entre tanta roca, piedra, claro. Era imposible. Y luego ya a la vuelta, ya muy cerca del pueblo, pues vimos ahí un montón de granito. Y dijiste, vamos a acercarnos, no perdemos ya nada. Nos asomamos a ver y vimos que sí, que efectivamente esa era la cueva de la que nos habían hablado. ¿Hay alguna leyenda referente a esta cueva? Sí, normalmente, fíjate, hay una leyenda muy común en la Sierra de Ávila y yo creo que en toda la provincia de Ávila, que hablan de una cueva, la cueva de la Marrana, la llaman, en muchos sitios, es decir, la misma leyenda, que decían que un marrano se escapó, se metió por allí y apareció al otro lado de la sierra, cosa que es imposible porque, a ver, en cuevas de este tipo realmente son cuevas formadas por bloques de piedra, no son cuevas calizas que sí que podían tener más profundidad, pero es una leyenda muy común por aquí, por la provincia. Y sobre todo lo que nos ha llamado la atención de esa zona pues es el pueblo. Es decir, Te iba a preguntar, Vicente, llegas a decir en la ruta que en zonas de Gallegos de Altamiros no hay lo que es una zona de roca, ¿no? Que desde ahí, que es el propio suelo. Sí, sí, es un pueblo, digamos, muy curioso. Se está despoblando como la mayoría de los pueblos que tenemos en la provincia de Ávila y sobre todo pueblos de pequeño tamaño, que a lo mejor tienen 60 habitantes, va a llegar un día que van a desaparecer, no haya gente, claro. Y es una pena porque es un pueblo, digamos, típico de la Sierra de Ávila, que como hemos visto en el reportaje, sus casas están construidas con piedra de allí, con granito y apoyadas en grandes bloques graníticos. Incluso, como tú dices, hay algunas calles que sus casas están cimentadas sobre una lancha, ¿no? Una lancha de piedra, pero totalmente lisa, que parece que lo hubieran asfaltado. Y entonces da un aspecto típico y muy atractivo a esa zona. Es decir, que es un pueblo que es una pena que se están perdiendo todos estos pueblos, pero merece la pena visitarlo por las peculiaridades que tiene y es muy atractivo. Es decir, nos pasábamos ahí el rato haciendo fotografías, viendo las paredes, como el pueblo además está limpio para los pocos habitantes que tiene y se mantiene un poquito pues, de la ganadería que queda por la zona. Entonces animamos un poco a hacer una visita a este tipo de pueblos y especialmente a Gallegos. Pues sí, porque quizá, oye, nunca se sabe, gente que venga de fuera, haga esta ruta, Vicente, se enamora del pueblo y quién sabe si puedes llegar a vivir allí, ¿no? Si le gusta el pueblo, le gusta la zona, nunca se sabe en esta vida. Sí, además con el tema este del COVID ya sabéis que la gente está tendiendo a irse otra vez a los pueblos siempre que se facilite las infraestructuras. Los servicios, claro. Servicios, comunicaciones, claro, hay muchos pueblos aún que no tienen ni fibra óptica,
Aunque ya cada vez más, están ya metiendo la fibra. Pero todavía quedan mucho. Los servicios médicos también pues se están centralizando mucho y desapareciendo los centros un poco periféricos. Entonces, bueno, hay que facilitar un poquito la vida a la gente para que se asiente en los pueblos y sobre todo que la gente que va de los pueblos que sepa respetar también su forma de vida, y como el chiste este de que ponían en los pueblos, a ver, tenemos campanas que suenan y gallos que cantan, ¿no? Y burros que redundan. Si no te gusta eso, no vengas aquí. Efectivamente, hay que aclimatarse al terreno y a las características y costumbres de la gente. Exactamente. Bueno, Vicente, nos vamos a ir a publicidad, pero a la vuelta vamos a tener mucho material, que ya hemos hablado al principio. Así que vamos a descansar un ratillo. Pues vamos allá. Pues vamos a descansar y enseguida estamos de vuelta después de la publicidad con mucho material. Ya estamos de vuelta en Ávila es así de natural y estamos ya aquí en nuestro espacio para hablar sosegadamente, Vicente, de dos libros que me apetece mucho hablar de ellos porque ya respiramos el verano, Vicente. Nos has traído además unos libros que yo creo que has dado en el punto exacto. Sí, hay que poner los dientes largos. Hombre, por supuesto. Que ya se acerca un buen tiempo. Playas, pues fíjate, solamente verlo ya quedan ganas. Playas, además es bastante atractivo el libro por su formato, que es muy apaisado, no es para llevarlo en el bolsillo, pero no. sí es para planificar un poquito nuestras vacaciones. Y bueno, si el formato es grande, si se despliega, ¿no? Si la abrimos, fíjate, se despliega y nos muestra una de las playas, creo que... Hablábamos antes de grabar, ¿verdad? Antes del programa. De la zona de Llanes, porque me suena a mí mucho haber estado por aquí, en esta playa. Y bueno, te dan ganas de coger las vacaciones, por eso os digo que hay que hacer un parón en el programa para podernos ir de vacaciones. Bueno, pues es una guía bastante atractiva. Es de Anaya Turing, que le traemos últimamente algunos libros de ellos, porque es un departamento de Anaya que se dedica un poquito pues al turismo, a las rutas, al senderismo por la naturaleza. Y sobre todo es un libro muy visual, es decir... Vamos a verlo, si quieres, incluso Vicente, porque tenemos preparado también unas imágenes, aunque tenemos aquí el libro, lo vamos a ir viendo y así lo vamos comentando. Sobre todo... Ahora lo vamos a comentar. Sobre todo, ¿ves? Ya solo la portada pues dice pues playas que no puedes perderte. Y es muy visual, la calidad de la fotografía es bastante buena, como vemos. Pero el texto también es muy didáctico, es decir, aunque sea visual nos explica claramente pues, las características de las playas, si es accesible, si tiene socorrista, si podemos ir con animales, y nos enseña pues una de las playas más atractivas de España. Yo creo que hay un montón aquí, habrá 100 playas, bueno, en esta como vemos de la parte sur, porque el camaleón sí, en el norte no le podemos encontrar en el norte. Pero es realmente atractivo. Bueno, su autor es José Alejandro Armauz Hortelano, que es periodista, es licenciado en Filología Hispánica, y él nos cuenta en el prólogo que, bueno, que él incluso casi odiaba de pequeño las playas. Sí, y luego ha hecho un libro, fíjate lo que cambiamos. No es que las odiara, pero salía harto de playas porque le llevaba su familia, su padre le llevaba a la playa y luego... llegaba a casa lleno de arena. Claro, que es lo que a lo mejor más molesta, ¿no? Y le molestaba mucho, pero luego ha ido cogiendo el gustillo a la playa y ya trata de ver en las playas no solamente... Va más allá, ¿no? Tiene otra mirada. Va más allá y entonces nos enseña aquí pues, las playas más espectaculares que las playas que no te puedes perder, como comenta aquí. Y nos habla pues de muchos lugares de España, nos habla desde no solo en las penínsulas, también Baleares y las Canarias, que allí podemos ver playas también espectaculares. Para hacer un libro de estas características, Vicente, como decías, Alejandro, el autor, sí. Pues tienes que hacer unos largos viajes, ¿no? Te coges una autocaravana, Vicente, y vas recorriendo tus playitas. Exactamente, tienes que hacer unos buenos viajes, muchas fotografías, montarlo y sobre todo informarte también de las características, claro. Porque también nos indica dónde pernoctar, teléfonos, mapas de localización también, cómo llegar a esos lugares. Entonces es uno bastante, aquí estamos
viendo algunas imágenes. Porque es cierto que muchas veces elegimos nuestro destino turístico, Vicente, sí decimos, tenemos la playa, pero tenemos que saber qué playa se trata, ¿no? Claro, claro, y sobre todo la forma de acceder, es decir, aquí nos informa también de playas que son accesibles, que puedes ir Caminando. caminando, que sin ninguna dificultad. Luego hay playas mucho más complicadas, por ejemplo, yo recuerdo en la isla de La Palma algunas que tenías que bajar casi por un precipicio. Que te puede costar la vida. Que te puede costar, y sobre todo pues playas espectaculares, algunas que son especiales para surfistas, También. otras que no tienen apenas profundidad y puedes ir con niños pequeños con total tranquilidad, no, porque en la playa no puedes ir nunca con tranquilidad, siempre hay que estar vigilante. Tranquilidad. Pero bueno, es un libro atractivo, ya te digo, Anaya Turing, y creo que puede resultar pues muy atractivo para la gente y pueden informarse bastante bien de dónde pasar este veranito las playas. Bueno, estamos a tiempo todavía, sí, sí. Vicente, podemos elegir, cogemos el libro, decimos, mira, sí, playa sí. que nos gusta, playa que vamos. Exactamente, además como la información es bastante completa, pues no tenemos ninguna pega, nos indica los kilómetros, cómo ir, si es accesible, lugares que podemos visitar, porque claro, para algunos a lo mejor, yo hablo por mí, pues ir a la playa solo, pues se queda corto, ¿verdad, Vicente? Se queda corto. Un poquito monótono, salvo que haya bastantes animales para fotografía, sobre todo en mi caso, que también se encuentran, sobre todo en zonas que no están muy masificadas, pues encontramos sobre todo muchas aves muy interesantes. Entonces también animo a los fotógrafos y a los que no les guste la playa de estar trincados ahí al sol, ¿no? Pues bueno, que estén un poquito al sol y luego a dar una vuelta por los alrededores y hacer fotografías. Y también muy importante lo que decías, Vicente, que hay playas accesibles, otras que no lo son y otras que son accesibles pero peligrosas, y muchas veces creemos que no hay peligro, nos metemos y luego ocurren los accidentes. Entonces todo lo que podamos prevenir, bienvenido sea. Sí, sobre todo también que no seamos inconscientes, es decir, bueno, yo a pesar de que lo que es la playa sí no me gusta mucho, pues sí que he ido a unas cuantas y he visitado muchos lugares y he visto también barbaridades de gente bañarse con bandera roja o en zonas que no conocen y que hay resaca, que ya sabéis que es que te mete el agua para adentro, pues meterse y tener que sacarlos, poniendo en peligro no solo su vida, sino la de los que van a rescatarles también. Efectivamente. Entonces, tener mucho cuidado y sobre todo con niños, pues no descuidarlos ni un momento. Ni nosotros mismos, porque nunca se sabe, ni nosotros Vicente. mismos, que el mar es muy es traidor, muy peligroso y muy traicionero. Muy bonito, muy hermoso, pero hay que saber disfrutar de él. Muy peligroso. Pasa lo mismo que con la montaña. Es muy bonita, pero mira, en Gredos tiene sus peligros. Últimamente sí. Hay muchos rescates, ya empezamos con los rescates, aunque los hay durante todo el año, pero es cierto que ahora vemos que hay sol y nos vamos muchas veces sin saber los riesgos y sin ir preparados, hay que ir preparados. La naturaleza es hermosa, pero hay que respetarla, que también tiene sus peligros. Y hablamos de playas, pero hay veces que vamos con los niños, vamos pues los padres, los abuelos, hay playas de todo, pues de arena, de rocas, pero también tenemos que pensar en otro miembro de la familia, Vicente. Pues fíjate, es un libro que ha llamado la atención por su, digamos, lo curioso que es y lo novedoso también. Bueno, cada vez hay más gente que va buscando playas porque tiene su mascota y le apetece pasar un día con su mascota en la playa. Sí, pues fíjate que es un libro, Dog Trip, que es pues, viajar con el perro, o viaja con el perro, que nos indica también, ya de cara al veranillo también, que hoy queremos un poco picar a la gente para el verano, pues es un viaje turístico por todos los sitios donde puedes ir con perro. Es decir, no solo playas, ¿no? No solo lugares playas, de todo tipo. Lugares de todo tipo, sí que nos habla de playas también, por supuesto, porque no te creas que son muchas las playas que permite bañarse. Aunque cada vez hay más, incluso hay zonas acotadas, parte para que no estén los perros y parte para los perros también. Sí. Pues tiene también una historia, este es de Mercè Jiménez García, que es de Barcelona, pero tiene una historia muy curiosa porque este es su perro, este que vemos aquí, que nos cuenta cómo le conoció hace unos cuantos años, fue una protectora de animales y entonces había un perro que es este que se lanzó a ellos y empezó a acariciarla, a lamerle y tal, y bueno, se encariñó de él y entonces desde entonces no se ha vuelto a separar de él. Y entonces, claro, ya planifican las vacaciones con el perro, porque bueno, aquí animo también a la gente que bueno, coges una mascota y hay que ser consciente
de que es otro miembro de la familia. Otro miembro de la familia, y si es posible, si tienes que viajar, pues intenta llevártele. Claro, no dejarle... O con algún familiar, o claro, lo que decimos, también hay sitios específicos sí, ¿no? sí, para dejarles, que hay veces que por cuestiones no se puede, pero que hay que pensar en ellos como un miembro más. claro, o te vas 2 días y no puedes, no te queda más remedio, pues bueno, le puedes dejar en un hotel canino que Sí. hay, incluso en Ávila tenemos alguno Sí. que no está mal tampoco, pero bueno, siempre que sea posible llevártele. Ellos los disfrutan Sí, también, sí, ¿verdad, disfrutan Vicente? Y disfrutamos uno mismo, ¿no?, de nuestros animales. Muchísimo. Entonces nos hace un recorrido por todo, sobre todo por el norte de España. Está dedicado un poco más a Al la norte. zona norte, que también a nosotros nos gusta más. Y bueno, es una información bastante exhaustiva y actualizada, es decir, tenemos datos de este mismo año ya. Acaba de salir el libro, nos lo acaban de enviar hace unos días, y tenemos datos del 2012, ahora mismo nos acaban de enviar los datos de este mismo año, no del 2012, de este mismo año, del 2022. Y entonces, bueno, pues nos indica también... Mira, nos van a mostrar imágenes, Vicente, Sí, para que las veamos vale, también, estupendo. Nos indica, y así lo vamos sí, viendo. Bueno, vemos aquí el protagonista, vemos que es de Anaya Turing también, igual que el otro, y aquí nuestro pequeño protagonista, y bueno, nos hace una propuesta de viaje para por diversos lugares del norte, en este caso de Galicia, incluso hacer el camino de Santiago. En Asturias nos indica también, en este caso, los lagos de Nol también, podemos ir con el perro, pero si es un parque natural, pues nos indican que hay que llevarle con la correa, que no puede ir estar suelto, el perro ¿no? suelto. Entonces también, no solamente nos habla de estos viajes, sino que nos dice también qué es lo que tenemos que llevar para el perro. Igual que preparamos nosotros nuestra maleta, pues lo que tenemos que llevar para el perro, las características y los elementos indispensables. Vemos que tiene un código QR también, que nos amplía un poquito más la información. Y sobre todo también habla de playas accesibles, lugares y restaurantes donde podemos ir con el perro, que tampoco... Muy importante, porque hay veces que luego podemos ir a un lugar que pueden ir los perros, pero si tenemos que comer o cenar o lo que sea, hay que tenerlo en cuenta también. Hay que tenerlo en cuenta. Pues aquí nos indica la autora teléfonos también de contacto, de qué restaurantes admiten mascotas para comer y qué hoteles también, en los casos de alojamientos, pues ya sabéis que muchos hoteles no admiten perros, cada vez más. Cada vez más, sí. Pues aquí nos hace una indicación de teléfonos, datos de contacto, de hoteles, donde sí que podemos ir con el perro, incluso meterle en la habitación. Entonces, bueno, animar a la gente, sobre todo a que adopte, una vez más. Claro es decir, que sí. Y que ahora venimos... Ahora va a venir una época muy complicada, ¿no?, para muchos animales, perros, gatos, no solo perros y gatos, otro tipo de animales, de no abandonarlos, o de si nos apetece tener un animal en casa o otro miembro en casa, que lo tengamos claro que es para siempre, que no se les puede abandonar. Hay que pensarlo, que no son juguetes, es decir, que es muy bonito a lo mejor a un niño, te voy a regalar un perrito. Es una responsabilidad y... Pero no. Y eso un perro es como uno más en la familia, ya para toda la vida, hay que cuidar de él. Y él nos cuida también a nosotros. Desde luego que sí. Entonces, nos da unos momentos, ¿verdad? Animar a las vacaciones a hacerlas con el perro, Dog Trip, un libro muy interesante de Anaya Turing, y todo el que tenga un perrito y quiera planificar sus vacaciones, especialmente por el norte, pues este ya libro lo sabe. Este veranito, que seguro que va a hacer calor en todos sitios, pero en el norte siempre como que refresca un poquito más, ¿no? Y se está más a gusto en ese sentido. Normalmente es así, aunque ya con el cambio climático ya no se sabe, por eso lo digo. No sabe uno a qué atenerse ya. Bueno, Vicente, nos vamos a hacer un parón y a la vuelta estamos con el cárabo y con Quercus, si no me equivoco, ¿te parece? Exactamente. Pues nos vamos a hacer un pequeño descanso. Arrancamos el último bloque de nuestro programa de este mes y conmigo, como siempre, Vicente. Vicente, vamos a hablar ahora, hemos dejado los libros a un lado y ahora nos pasamos a los revista libro, porque no sabemos cómo denominarlo. Sí, revista libro, cuadernillos, pero no por ser menos voluminosos son menos interesantes. Efectivamente. Cuéntanos, Vicente, traemos que hacía mucho que no traíamos el cárabo. Sí, pues fíjate, traemos el cuadernillo del cárabo, el último que ha salido, es el número 94 y cuyo protagonista es la hiedra que tenemos aquí. Aquí tenemos mesa. hiedra, hecho, hoy nos la ha traído Vicente. ¿La veis?
Entonces, bueno, la hiedra es muy común, incluso aquí en Ávila podemos verla en jardines, en parques, pero no por ser común deja de ser interesante, porque es una planta muy curiosa que tiene unas características muy interesantes, y el cárabo nos desvela pues muchos de los misterios de la hiedra, que la gente dirá, bueno, pues es una planta que la vemos por todos los lados, sí, pero vamos a ver ahora unas curiosidades sobre ella, y aunque la vemos por jardines y parques, es una planta que podemos ver también en bosques. Incluso puede llegar a tener unos tamaños impresionantes. Bueno, entonces, pues a través del cárabo, Vicente, ¿qué nos plantean partiendo de la hiedra? Sí, bueno, pues que la hiedra es curiosa en muchos aspectos. Aparte de, ya te digo, que la vemos como muy común, pero es muy curiosa, porque sus frutos se producen en invierno, empieza a producir los frutos, que son unas semillitas de color negro, muy pequeñas, y que empiezan a madurar en marzo, abril, tienen la maduración completa. Según nos cuentan en el cárabo, pues tienen mucho componente alimenticio para las aves, sobre todo componente de grasas vegetales. Entonces, pues todas las aves van como locas a las hiedras en marzo, y vemos como todo tipo de aves, pequeños, incluso insectívoros que también tienen en su dieta pues, plantas y semillas, pues lo comen, y también colabora su dispersión, claro, porque al comer las semillas pues se lo zampan y luego van a otro sitio y lo defecan y suelen salir más hiedras, por eso también está muy extendida la hiedra. Decías, Vicente, antes de entrar en lo que es el cuadernillo del cárabo, que estaban en Ávila, sobre todo en jardines. Sí. No sé si en el Soto, por ejemplo, que a lo mejor es el jardín así como más grande que tenemos, aunque tenemos otros espacios naturales, también existe, y si en este aspecto, como dices, que sirve de alimento para muchos pájaros, ¿es bueno o es malo este tipo de planta? Porque hemos hablado en otros programas de otras plantas que dicen, sí, son muy espectaculares, pero no son tan buenas, no tienen... Entonces, ¿estamos hablando de planta buena, planta mala? Bueno, todo es muy relativo, porque incluso las plantas consideradas como invasivas en los campos, pues resulta que la mayoría... Las jaras, siempre nos has dicho, sí, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, jaras o incluso amapolas, o hay muchas plantas que las consideran como invasivas en los campos, que son... plantas, pues digamos, malas hierbas, llamadas malas hierbas, pero realmente muchas de ellas son medicinales. Entonces, bueno, el decir malas... No, a ver, que se me entienda, nunca hay plantas malas, pero siempre hemos dicho que pues a lo mejor no tienen las características o la función que debieran. Sí, bueno, la hiedra es muy... crece con mucha rapidez, es decir, de hecho, en el cárabo nos enseñan una de las características de la hiedra es que sus raíces se pueden convertir en ganchos para excavar por las paredes, es decir, que cuando nace la hiedra va buscando un muro donde levantarse, o en el caso del campo un árbol donde elevarse, pero para encontrarlo pues va arrastrándose, digamos, por el suelo, es decir, es como si estuviera viva, y va echando zarcillos por el suelo y a modo de garras. Imaginaos un crampón de los escaladores que pues va echándolo, entonces si encuentra tierra, esos puntos, crampones que digamos de los escaladores se convierten en raíces, pero si encuentra una pared, en lugar de ser raíces, se convierten en una especie de ganchos muy curiosos, que según nos indican aquí en el cárabo también, tienen una especie de goma muy potente que se pega en las paredes, es decir que... O sea, queda adherido... Sí, queda adherido, incluso, bueno, se está haciendo estudios porque tiene unos corpúsculos diminutos que son microscópicos, que ahí es donde está la goma, entonces al pegarse a la pared se revientan esos corpúsculos y se queda pegado, se queda adherido. Incluso se está haciendo estudios, se está empezando a estudiar para tratar de esta especie de goma, utilizarla en cirugía para suturar heridas. Entonces, bueno, están en sus inicios estos estudios. Que todo tiene sus beneficios. Pero fijaos, está una simple planta que vemos por ahí y las curiosidades que tiene. Y luego tiene otra también, que también nos lo cuentan aquí en la revista del ¿Quieres cárabo? que mostremos algo, Vicente? Sí. Aunque estamos viendo también... Vamos a ver. Vamos a ver algunas cosas. Bueno, lo que os comentaba de las semillas del cárabo, que en marzo, cuando las aves no tienen apenas comida ya, porque los frutos, no hay plantas ya con frutos, el invierno se han comido ya es esa época de transición. Un poco de transición. Pues entonces ahí vemos las semillas y vemos las aves ahí, y vemos las semillas, el componente de las semillas como es.
Entonces, bueno, es normal que en marzo, últimos de marzo, abril, pues que veamos si tenemos una hiedra en un jardín, pues que esté llena, visitada por todo tipo de pájaros, desde urracas, palomas. O sea que es un manjar, ¿no? Sí, sí, En marzo. Es un manjar, se ponen ciegos los pájaros con ella. Y luego es una planta pues muy curiosa, porque sus hojas cuando nacen son muy débiles, es decir, las vemos finitas, estas que hemos enseñado antes se ve que son ahora que acaban de salir y son muy finas, pero luego en invierno resisten muy bien las heladas, es decir, que vemos cómo son capaces de resistir. Una hiedra se calcula que puede resistir hasta 35 grados bajo cero, pero eso no lo hace de golpe, según nos explica en el Carbo. Sus hojas, pues en otoño, así, cuando empieza a bajar la temperatura, digamos que produce unos pigmentos que a la vez hacen como de anticongelante. Entonces, si cayera una helada muy fuerte de golpe, pues se estropearían las hojas, pero la hiedra es capaz de ir viendo cómo la temperatura va disminuyendo, produce esa especie de pigmento o de anticongelante que es capaz de resistir hasta 16 grados bajo cero. Madre mía. A medida que va metiéndose más el invierno y siguen viniendo más heladas, las hojas se endurecen más aún y es capaz de resistir esas temperaturas que te he dicho. Así que resisten en Ávila, ¿no? Calcula hasta 35 grados bajo cero. Por eso por el norte, pues, la zona norte de Europa, pues de momento no hay hiedras, pero bueno, con el cambio climático seguro que van a ir subiendo para arriba. ¿Y qué más nos muestra el Carabo para luego ya pasar a otro tema? Sí, bueno, pues que es capaz, tiene una eficiencia muy grande en cuanto a trepar sobre los árboles y las paredes, pues respecto a otras plantas trepadoras. Por ejemplo, no sé, hay la sinforina o hay muchas plantas que son capaces de trepar, pero la eficiencia que tiene la hiedra no. Y bueno, puedes llegar a 35 o 40 metros de altura, siempre buscando la luz, y sobrevive a los árboles, es decir, tiene unas raíces muy flexibles que, por ejemplo, si un árbol ya es muy viejo y se cae, pues la hiedra es capaz de doblar un poco su raíz o sea que la hiedra es muy lista, Vicente. Y engancharse a otros árboles. Y bueno, hay hiedras espectaculares. El Carbo nos muestra al final del libro también unas hiedras de gran tamaño y grandes y enormes edades que puedes llegar a tener unas dimensiones tremendas. En una de nuestras marchas que hemos puesto aquí, en el monasterio de Guisando, aquí en Ávila, sí, pues existe una hiedra enorme que está cubriendo toda la iglesia del monasterio, una altura inusitada y un tamaño espectacular. Entonces refrescan mucho las hiedras, eso sí, yo advierto, si alguien quiere tenerla en un jardín, pues que crece mucho. Que tenga espacio, ¿no? Tienes que tener espacio y además hay que podarla constantemente porque si no te invade. La hiedra es muy invasora. Es invasiva, ¿no? Da mucho frescor, anidan muchos pájaros también en ella. Si tienes una hiedra un poco compacta, pues ahí vas a tener nidos de pájaros para observarlos. Pero hay que trabajarla mucho. Hay que trabajar la hiedra. Bueno, pues vamos a pasar ahora del Carabo, Vicente, a Quercus, que nos ha llegado, ¿no? Sí, ya nuestra revista de cabecera está aquí de nuevo. En este caso, los protagonistas son las ballenas, que por aquí por el Adaja no tenemos mucho. En primer lugar, porque está bastante sucio, yo ya sabéis que siempre tirando un poquito de las reivindicaciones. Y bueno, de hecho, el Ministerio de Transición Ecológica hace 2 días pues ha dicho que el envase de Fuentes Claras tenía una alta contaminación por nitratos. Entonces, bueno, eso nos hace una idea de la calidad del agua que a veces bebemos. Entonces, bueno, animar un poco a que se siga solucionando este tema. Por el bien de todos. Por el bien de todos y especialmente de nosotros. De los abulenses. De los abulenses. Bueno, pues Quercus, volviendo al tema, nos habla de las ballenas, el protagonista que vemos en el portada de la ballena, pero nos habla también un poquito de la contaminación acústica, que bueno, ahora que llega el verano y vamos a las playas... La gente salimos más a la calle, a las playas, al campo... A las motoras, entonces bueno, se están viendo, como podéis comprobar en televisión estos días, que bueno, muchos cetáceos aparecen varados en las playas y bueno, casi todo se debe, entre otras cosas, también al cambio climático, pero sobre todo a los cetáceos normalmente y todos estos animales, ya sabéis que se orientan por ultrasonidos. Sí. Entonces, claro, tanto todos los radares que andan por ahí de los barcos, como los ruidos de las motoras, de los barcos que van a motor, pues
Entonces interfieren mucho en su capacidad de orientación y no saben ni para dónde van, entonces permanecen totalmente desorientados y acaban en las playas, varados. Entonces, bueno, es uno de los temas de los que habla Quercus también, pero habla de otros muchos, algunos también un poquito relacionados con Ávila. En este caso... Los halcones. A ver, que no lo veo desde aquí, sí, los halcones. Nos habla de un proyecto de reintroducción en la provincia, en Madrid, en Torrejón de Ardoz, creo, pero bueno, más que reintroducción, porque ya allí hay halcones, de expansión. Están tratando de criar en cautividad halcones y ver cómo se mueven, y sobre todo los halcones jóvenes están viendo que tienen una capacidad de dispersión bastante amplia. Y entre ellas, aunque está cerca de Ávila, podemos ver aquí en este mapa, en este ahí, cómo puestos halcones GPS que los han puesto para ver por dónde se mueven, pues en la provincia de Ávila hacen bastantes incursiones, a pesar de que han nacido en Madrid, pero bueno, vemos la capacidad de dispersión que tienen y cómo se mueven los halcones. Hoy día los GPS pues se utilizan mucho también para controlar todos los movimientos. Espera, Vicente, que creo que nos van a mostrar el plano para el mapa. Sí. Ahí vemos la provincia de Ávila, como todos esos puntos rojos son las dispersiones y los movimientos que tienen los halcones jóvenes que se han soltado. ¿Hay que orientarlos de alguna manera, Vicente? No, o sea, ellos son los que... tienen una capacidad de orientación tremenda los halcones. Y entonces se ve un poco con medio de los GPS la evolución, por dónde se han movido. A veces se encuentra alguno muerto porque el GPS deja de dar señal, ¿no? O que está siempre en el mismo punto, se le localiza, ¿no? Incluso ha habido algún caso de que en este mismo reportaje de Quercus pues habla de un búho real que se había comido a un halcón y le encontraron gracias al GPS. Entonces es curioso todo este movimiento. Luego tenemos aquí otro tema, también de actualidad, que este sí que también, bueno, es sobre todo la mortandad en carreteras de aves. Bueno, no os podéis imaginar la cantidad de animales que mueren en las carreteras. Por impacto con los impacto de coches, pero es bestial. Es decir, incluso aquí en la provincia de Ávila también, muchas veces porque se va más deprisa de lo que se debe, otras veces porque ves a lo mejor cruzar un animal y hay gente que en vez de esquivarle, pues se le lleva por delante, jugando a ver si se le carga. Y entonces hay un estudio que está haciendo varias organizaciones sobre el impacto de animales. Y bueno, yo aconsejo que lo vea la gente. Para que se den cuenta, Para que se den cuenta de la cantidad. Yo en algunos viajes que hago, que procuro ir mirando también, pues bueno, hay una cantidad de animales estrellados, pero de todo tipo. De todo tipo, no solamente aves, mamíferos, reptiles, ofidios, aves, bueno, muchísimo. Entonces, bueno, hacer un llamamiento también a que, bueno, siempre que se pueda esquivar sin peligro del que vaya conduciendo, por supuesto, pues a un animal, pues si te puedes evitar atropellarle, pues mejor para todos, que la naturaleza somos todos, al fin y al cabo. Vamos a ver más de Quercus, que nos acaba de llegar y lo tenemos aquí un poquito señalado. A ver, creo que es una página atrás, Vicente, o es ese. Con tanto POSIT. Es que mucho POSIT lo que tenemos aquí. Ah, sí, mira, una cosa muy curiosa. Hemos hablado aquí algunas veces de las jaras, que el otro día precisamente hablábamos del aroma de la jara. Entonces se ha descubierto recientemente una especie de jara con los pétalos de color rojo. Se ha descubierto recientemente. Entonces, muy cerquita de aquí de Ávila, también creo que es en la provincia también de Madrid. Entonces Quercus nos hace un pequeño reportaje de este descubrimiento. Y la curioso, que es la jara, la jara de abajo, que es la normal, la jara pringosa. La blanca, ¿no? Sí, que la tenemos por aquí. O sea, que igual pronto en Ávila... Pues no me extrañaría que pudiéramos descubrir. Por eso, fijaos toda la gente que sale al campo y todas las jaras que vemos, y siempre la naturaleza nos sorprende con descubrimientos de este tipo. Es decir, bueno. Curioso. Y bueno, vamos a finalizar ya con Quercus. A ver qué tenemos aquí. Sí, pues una especie también muy común, que es la ortiga, pues la podemos observar ahora en plena efervescencia y que tiene pues muchas utilidades la ortiga. No solamente es para que nos pique. Exacto, que en cuanto te acercas a ellas... Cuando te acercas a ellas nos pega un picotazo, sino que bueno, incluso en tratamientos fitosanitarios ecológicos, una ortiga bien disuelta en agua, luego filtrándola, pues puedes echarla sobre plantas que tengan pulgón y evitar enfermedades y parásitos. Entonces, bueno, Quercus tiene da para mucho, como decimos. Muchas cosas tiene más este mes, pero lo mejor es mirarla y echar un vistazo. También
tiene web también, que amplía un poco la... Sí, tenemos la web, creo revista que también impresa. preparado incluso el rótulo, por si acaso lo han metido, ya nos lo dicen, Vicente, Vale, nosotros vale. que nos liamos a hablar y de eso no nos damos cuenta, pero me dicen que sí, que... Sí, ahí está. Revista Ahí lo Caicos tenemos, punto. Vicente. Y bueno, Vicente, vamos cerrando. Próximo programa va a ser un poco el cierre de esta temporada. ¿Te parece bien, Sí, Vicente? yo creo que tenéis que dejarme descansar un poco en verano y disfrutar. Pues el próximo programa, como le digo a Vicente y se lo digo también a todos ustedes, haremos pues un pequeño resumen, ¿no?, de unas cuantas rutas que que ha ido haciendo Vicente con todo su equipo de grabación. Sí. Y Traeremos despediremos. Traeremos también alguna, a lo Sí, mejor traeremos algún libro, también alguna cositas. novedad. Alguna novedad siempre nos trae Vicente Y despedimos la temporada. para disfrutar también del verano, ¿no? Nos lo merecemos, Sí, Vicente. yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, Vicente, te emplazo entonces el próximo mes para verlos aquí en Plato, ¿te parece? Aquí estaremos. Pues ya lo saben, Vicente y todos ustedes, les esperamos el próximo programa, el próximo mes, y haremos un balance de todo este tiempo que hemos estado en esta programación de la 8 Ávila en esta temporada, también para luego después descansar esas vacaciones veraniegas, pero les emplazo a la próxima cita, no nos fallen.